Bendiciones, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 150. Salmo 150, voy a leer para vosotros los versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra y por el privilegio que nos das de poder alabarte, de tener personalmente el privilegio de conocerte a ti, Señor, como nuestro único Dios verdadero, y de conocer a Jesucristo, a quien enviaste en rescate y propiciación por nuestros pecados. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ponemos en tus manos este tiempo para que seas tú, Señor, quien nos hables, y no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos para que podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Los movimientos políticos a lo largo de los años son bastante curiosos. Al final de la década de 1950, principalmente 1957, 58, hasta el año 1961. Como ustedes saben, los rusos estaban en esa carrera con los estadounidenses por conquistar el espacio, ¿no? ¿Les suena? Conquistar el espacio, quién llega primero a la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esos años, 58, 57, 58, 59, los astronautas rusos y el programa espacial ruso había enviado varias misiones con animales. ¿Recuerdan un famoso o una famosa perrita que fue enviada allí al espacio? ¿Les suena? Mira, la hermana Nora se la sabe. ¿Se la sabe, no? Sí, 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 curiosamente. Dice que la selección de este animal, de la perrita Laika, tomaron 3 animales, 3 perros callejeros, literalmente, y dentro de ellos le hicieron un grupo de pruebas y de entrenamientos, y esta fue la única que soportó el entrenamiento y por tanto fue la elegida para ser el primer animal en ir al espacio. Lamentablemente salió mal el experimento porque el aparato que diseñaron, si mal no recuerdo se llamaba Sputnik, y tenía un problema de sobrecalentamiento y no funcionó. Terminaron enviando hasta 8 animales, perros esencialmente, de los cuales 6 al ir al espacio volvieron de ellos en esas misiones que fueron haciendo los rusos, 6 volvieron con vida. Del resto no podría decirles el nombre, no me lo sé. Pero ya en el 12 de abril de 1961, el astronauta ruso Yuri Gagarin fue el primero en ir al espacio y ver desde el espacio ver lo que es la Tierra, el globo terráqueo.
En estos días salió un artículo publicado hablando de él como un gran ecologista que decía, a ver nosotros, los seres humanos, cómo podemos... Hay una frase concreta que dice que fue muy poco famosa, ahora mencionaré una que sí, quizás les suena a muchos de vosotros, pero él era supuestamente un ferviente ecologista y decía, debemos intentar proteger esto que tenemos porque no somos conscientes de ello, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, en ese tiempo, como aparentemente ahora también hay ciertas disputas siempre geopolíticas entre lo que es el eje de Rusia, China, etcétera, y también Estados Unidos, pero bueno, no vamos a entrar en demasiados detalles al respecto. Pero una frase por la cual este astronauta ruso ha sido mucho más conocido en general, una frase que se le suele atribuir a él, se supone que la dijo él: estoy aquí y no veo a ningún Dios. Estoy aquí en el cielo y no veo a ningún Dios. Un predicador famoso le daba la respuesta de la solución a esa inquietud tuya es simplemente que abras los ojos. Cuando vemos este salmo, el Salmo 150, encontramos a un Dios que debe ser alabado no solamente en su santuario, versículo 1, sino también en la magnificencia ¿de qué? De su firmamento. La palabra alabad, comenzamos por lo primero. Alabad significa, o alabanza, acción de glorificar a Dios, ensalzarlo, bendecirlo, con himnos, cánticos, música y danza. Esto es el diccionario que tenemos aquí de Samuel Vila y Santiago Squine. Muchos supongo que lo habéis visto, uno negro bastante grandecito que está ahí en la biblioteca. Y esa es la definición que tomamos de aquí, de este pasaje, porque es la primera palabra que se repite hasta unas 11 veces en este pasaje que hemos leído del Salmo 150, alabad o alabadle. Y es esa acción de glorificar, de dar la honra y la gloria a Dios con nuestras gargantas. Podríamos utilizar también la palabra adoración, pero ya no solamente implica aquí cantar, el caso de la adoración, sino que implica otras cosas. Hay unas 7 palabras que se identifican en el Antiguo Testamento, o que se pueden traducir en el Antiguo Testamento en referencia a lo que es alabar. Una de ellas, en este caso, que es la que trata el Salmo 150, es la palabra dicha en el castellano de Castilla, zama. En el castellano español de Latinoamérica, sama, el ceseo. Bueno, para que se entienda. Y es tocar música barra instrumentos, que es lo que posteriormente veremos un poquito aquí. Luego enseñaremos algunas que otras fotos, etc. Tocar con música, instrumentos. En Efesios capítulo 5 también se utiliza. En Efesios 5:19, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, etc. Otra palabra es toudá. Cada una de estas palabras, o de estas acepciones a lo que es alabar o alabanza, llevan versículos implícitos, pero para no hacerlo demasiado extenso, estoy intentando resumirlo de esta manera. En este caso, quizás la idea que transmite esta palabra, toudá, es sacrificio de alabanza, y hace en este aspecto una semejanza con lo que es el sacrificio de ese Cordero de Dios inmolado, de Cristo. Toudá. Otra, yadá. En este caso, levantamiento de manos. Y esto lo que simboliza es una dependencia de aquel que me da lo que necesito. Si ustedes ven a un niño pequeño, cuando usted, el padre o la madre, se acerca, ¿qué hace el niño pequeño? ¿Sí? Eso de manera instintiva hace esto. Es así. Y quizás es la idea que transmite esta palabra. La palabra yada, levantamiento, o se refiere a este tipo de adoración o de alabanza, de levantamiento de manos, que indica una dependencia de aquel al cual estamos adorando y alabando. Barak o Baruch, reverencia por su santidad y soberanía. Ojo, no confundir, hay un libro, si mal no recuerdo, de los apócrifos que se llama así, ¿no? Seguro, ¿no? Barak o Baruch.
Baruch. Bien. Sabax, esta es alzar la voz y alabar en voz alta, con fuerzas, con todas sus fuerzas. Y da dos citas aquí, una del Salmo 47.1 y otra de Isaías capítulo 12.6. Y en Isaías, si mal no recuerdo, hay uno de los pasajes que dice, clama a voz en cuello, en voz alta. Hoy en día no es necesario porque tenemos ya el micrófono. Aunque hay algunos hermanos que no necesitarían micrófono para predicar o para hablar, pero teniendo micrófonos quizás es menos aplicable lo que es este aspecto. Tenía una persona conocida que me dice, mira, he ido 2 veces a una iglesia y cada vez que voy tengo que tomarme 2 paracetamol y un ibuprofeno. Y yo digo, ¿por qué? Es que gritan tanto que es que salgo con la cabeza reventada. Hay iglesias que tienen esa costumbre de gritar mucho y predicadores también que tienen esa costumbre. Yo prefiero que no. Yo lo prefiero que no. Me decía uno, no, pastor, es que si no es así me duermo. Bueno, tú tienes problemas. Yo me imagino esa casa cómo será. ¿Cómo será que tu marido te habla o tu mujer? Porque si tú, claro, cada vez que te habla tu mujer o tu marido, si no te grita te duermes. Muy, muy curioso. Pero bueno, esta es la palabra sabax. Alzar en voz alta, alabar en voz alta o voz en cuello. Y quizás la más utilizada sería halal, que es la palabra que tiene como raíz, o que tiene la misma raíz que aleluya, que significa alabad a Ja, o a Jehová. En este caso, celebrar con danza o celebración en general. Aleluya. ¿Te suena esa palabra, no? Que la acabamos de ver aquí. Y hay una palabra que engloba, que es muy generalista y que engloba o puede englobar a cualquiera de las anteriores, que es teliyá. Teliyá, esta palabra engloba a todas las anteriores y es muy genérica, poco específica. En el caso del Salmo 150 es la que vamos a tratar en el castellano de Castilla, zama, hablando con respecto a los instrumentos de música. Alabad, ensalzar, glorificar, bendecir a Dios, lo primero en el versículo 1, en su santuario. ¿Dónde estamos hoy? Comenzamos con buen pie, si comenzamos alabando. El hermano Josué hoy que nos guió en adoración a nuestro Dios. Si hemos comenzado alabando y en el santuario de Dios, en la casa de Dios, de momento vamos bien, comenzamos bien y eso es bueno. Hemos comenzado a ensalzar y a glorificar a Dios, pero la pregunta es, mientras yo estaba cantando, ¿en qué estaba pensando? Yo no lo sé, ¿en qué estaba usted pensando? ¿Estaba usted meditando en la letra de lo que estábamos cantando? ¿Qué había en tu corazón en ese momento? ¿Estabas resolviendo los problemas del trabajo de mañana? ¿Estabas pensando, madre mía, a ver si hoy no me voy tarde para comerme esa comida? Hoy he prometido que no se van a ir tarde, de mi parte. Luego usted se queda hablando, se va a las 3 o a las 4, no es culpa mía, ¿eh? Eso ya es culpa de cada uno. Pero realmente cuando hablamos de alabar, cantamos himnos, elevamos a Dios una alabanza, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué hay en mi corazón en ese momento? ¿Dónde estoy? ¿Realmente estoy aquí? Y eso es algo que yo no puedo controlar. La culpa es del pastor. Claro, sí, como no pasa nada, venga, anótame otra más, no pasa nada. O la culpa es del que está delante, que tiene la cabeza muy grande y no me deja leer. Ponte al ladito, no pasa nada. O es que es muy alto y no veo, o muy ancho. Más anchos que altos, sabemos, pero bueno. ¿Dónde está mi corazón en el momento de alabar a Dios? Alabad a Dios en su santuario, no dejando de congregarse como algunos tienen por... Obviamente, el hermano que me acaba de escribir, que nos acaba de escribir que está en Cuba, no le vamos a pedir, oye, o los hermanos que están ahora en el aeropuerto, que están viajando, los que han llevado al hermano esta mañana, etcétera. O los familiares tuyos, hermano Dani, que también, oye, tampoco ellos, vamos a pedir, oye, mire, venga a la iglesia y cuando se acabe la iglesia, si sobra y el avión va, pues ya usted, hay que tener cuidado con eso. Iba a decir algunos detalles, hay gente que pide cosas muy extrañas, pero bueno, así está la cosa. Tenga cuidado.
Cuando usted está aquí, no solamente debe estar su cuerpo, sino también su alma y todo su ser en alabanza a su Dios, porque si no, es como si no estuviera. Me preguntaba ayer cuando íbamos en el trayecto, una de las hermanas, ¿y por qué pasan esas cosas, pastor? Porque a veces estamos y no estamos. Porque a veces, entre comillas, somos y no somos nada. Digo, hablando de cristianos. ¿Por qué en la iglesia, en X iglesia o en alguna iglesia pasa algo X tan desagradable? Porque muchas veces estamos y no estamos. Muchas veces hay gente que dice ser y no es. Tristemente. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su... ¿El santuario dónde estaba? De manera genérica, haciendo un contraste entre lo que es el santuario y el firmamento. Santuario y el firmamento. ¿Les recuerda algo de esto del Padre Nuestro? Hágase como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra la gente no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero no solo los impíos, muchos cristianos no quieren hacer la voluntad de Dios. Esto es lo sorprendente. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Por eso mencionaba al inicio lo que era el firmamento. Cuando hablamos del cielo atmosférico que vemos ahora de día, vemos las nubes, vemos un poco más, el sol, etc. Pero en la noche ya vemos mucho más allá. Por eso les decía que las preguntas que tengan tienen que hacérselas luego al hermano Julián, que tiene, por ejemplo, una aplicación en la que con el móvil te va diciendo, mira, esta es la constelación tal, esta es... Lucas se sabía alguna, me decía, este es Sagitario, yo le digo, pues será. Y ahí está la Osa Mayor, sí, ya te lo agradezco. Yo no me... Sí, perfecto, sí, mi hijo, tendrás razón. El firmamento. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 6, porque digo, esta palabra, ¿a qué se refiere? Me quedaba la duda e intentaba ver a qué hacía referencia esta palabra, la palabra firmamento, en Apocalipsis capítulo 6. El versículo 14. ¿Lo tenemos? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Más adelante habla de las estrellas y demás, etc. Y la raíz de esta palabra, firmamento, es rollo o pergamino. Esa raíz es común y similar. Cuando yo estudiaba hace un tiempo, hace unos añitos, se decía que el espacio era infinito. Y Plutón era planeta en esa época. Imagínese usted cuánto hace de eso, cuando yo estudiaba. Ahora ya dicen, bueno, para que no se sienta mal la gente, diremos que es planeta enano. No llega a planeta, pero ahora ya sé que enseñan que es un planeta enano y dicen, es que para no ofender a la gente, pero ya no es planeta. Y ahora no se habla ya de un espacio, un cielo astral, que es lo que vemos habitualmente en la noche, un cielo astral infinito, sino que dice que es muy amplio y que está en constante, ¿qué? Expansión. O sea, infinito, no, en constante expansión. Bueno, aquí vienen algunos instrumentos que se están utilizando, como mencioné hace un ratito. Póngame las fotos, pero de los telescopios, hermano. No, eso no es un telescopio, no me líe. Le dije, la primera la de los telescopios, ya ahí me han hecho spoiler. Ahí la de los telescopios, a ver. Aquí, bien, ese, el primero. El gran telescopio de Canarias, obviamente, ya ustedes saben, telescopio, más antiguo, y se utiliza obviamente aquí para seguir estudiando el espacio y demás, pero los que más me llamaron la atención, digo, bueno, déjame ver cuál es el más potente del mundo.
o el más amplio y más guay del mundo. Y es el siguiente. Era el siguiente en ese momento hasta el 2020, bueno, hasta este año. El telescopio espacial James Webb. Digo, ¿y esto? Si esto no cuesta nada, dice, claro, solo vale 10.000 millones de dólares. Yo espero que de mis impuestos no hayan cogido mucho dinero para esto. Espero yo que no. No es algo de España solamente, pero espero que a mí no me hayan quitado mucho dinero para esto. Y claro, yo digo, ¿y qué estudia? Y dice que está a una distancia de aquí de la Tierra de 1,5 millones de kilómetros. Se ha enviado, que tiene una vida útil de unos entre 5 y 10 años, como los coches de ahora, que duran más o menos. Bueno, los Dacia dice que duran más. No sé si es verdad. No, dice que duran más los Dacia. Pero bueno, pero que tiene una capacidad, un alcance de unos, en cuanto a su diámetro de expansión para poder ver, etcétera, 50 años luz de diámetro. 50 años luz. Ya usted se puede, hablamos de 50 años viajando a la velocidad de la luz, de alcance. Entonces digo, wow, curioso, pero digo, ¿y hasta dónde ha llegado a ver este telescopio tan espectacular? Y dice que dentro de lo más guay que ha podido determinar y ver este telescopio es que en el borde del universo, oiga qué cosa más curiosa, descubrió un numeroso grupo de tenues puntitos rojos que podrían ser agujeros supermasivos bebé. Agujeros supermasivos bebé. Seguro que usted está muy familiarizado con eso, lo sé. Agujeros supermasivos bebé podrían serlo. Y si tiene alguna duda, se lo pregunta a Julián, que seguro controla de eso mucho más que cualquiera. Sí, Julián, que es el científico y preteólogo del grupo. Así que, ya sabes, con este telescopio que solo vale 10.000 millones de dólares, se ha visto en el borde, allá en el borde, imagínese usted en el borde del universo. Múltiples puntitos rojos que podrían ser agujeros supermasivos bebé. Cuando dice la escritura, bueno, seguimos, ahora vamos a ver el que es el más guay de todos, que ahora en el 2024 ya creo que lo han puesto en funcionamiento, el siguiente. Se llama ALMA, por lo menos tiene nombre de algo bíblico. Y este está en Chile. Ah, tú eres de Chile, ¿no? Es medio chileno también. Pues este allá, creo que en el desierto de Atacama, que está por allí, por esa zona, y son unas 60 ya, que parecen parábolas, pero no lo son. Y este ya el funcionamiento, cuando me puse a leerlo, se me fundió el cerebro y se me calentó tanto que me tuve que ir al alberche con los hermanos y dije, no, me voy ya. Cuando me puse a leer que esto funciona con unas ondas de sonido, de tal, yo dije, no puede ser. Creo que ahí me llamó después de un rato William, el hermano William, y dice, sí, díganme dónde están que me voy. Ya no puedo leer esto más. Ya es que ya el cerebro ya me comenzó así a derretir y dije, no puede ser, no puede ser. O sea, imagínese usted, mire el nombre que tiene y esto es una cosa ya espectacular. No sé, y dice que este vale solo 2.000 millones, o sea, vale mucho menos y es más potente y más guay, y quizás dura más. No sé lo que van a descubrir ya traspasando, según ellos, el borde del universo. Pero, tanto si estás aquí en la Tierra, como en el bordecito del universo, en el borde que según ellos han visto, allí donde están esos puntitos rojos supermasivos bebé, esos agujeros supermasivos bebé, estás llamado a alabar a Dios. Aunque yo estoy en el espacio, sí, aunque tú estés en la punta, en el extremo según tú, la Escritura te manda en la magnificencia de ese firmamento igualmente a alabar a Dios. ¿Hay algún sitio, como dice el Salmo 139, donde te puedas esconder o donde te puedas escabullir, que Dios no te vea, que Dios no esté contigo? Tristemente este hombre, unos 3, 4 años después, creo que en el año 68, 1968, fue en el 61 que fue allí al espacio, y en el 68 tuvo un accidente trágico y murió. Decían algunos que a partir de ahí se le subió el ego porque comenzó a dar charlas, conferencias por todo el mundo. El primer hombre, imagínate, en esa época,
en la que estaban en esa puja entre Rusia y Estados Unidos, y en un accidente aéreo, él era piloto, pues tuvo un accidente, entre comillas, y murió el hombre. No vivió una vida mucho más larga de ahí, tristemente, y esperemos que antes de morir haya conocido al Señor. Ojalá que sí, que haya podido ver a Dios. Había alguno que hacía algún chiste de mal gusto con respecto a eso y dice, mira, ahora sí, pero hombre, siempre que muere una persona no hay nada de qué alegrarnos. Bueno, entre comillas, hay casos y casos. Pero en este caso da tristeza, como una persona joven y con tanto talento no sabemos si públicamente o posteriormente llegó al punto de conocer a Dios. Ojalá que sí. ¿Qué cosas tan extraordinarias? No hay un sitio, ni en la tierra, ni en el cielo, donde no estemos llamados, encomendados y comisionados por Dios a alabarle. No lo hay. Aquí cuando dice alabad o alabadle, no está haciendo una sugerencia, esto no es un principio, esto no es un consejo. ¿Qué es esto? Es un mandato. Pero es que no salen las cosas como yo pienso, veo, creo o como deberían. Él te ha mandado a que lo hagas. Alabadle, honrarle, glorificarle, bendecirlo, tanto en la tierra como en el cielo. Versículo 2, alabadle por sus proezas. Del 3 adelante iremos ya como una cascada, tranquilos. Alabadle por sus proezas, sus logros. Podríamos, para recurrir a las proezas de Dios, ir a la misma Escritura. Dice la palabra de Dios en Romanos que las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación y la paciencia de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Podríamos recurrir a los logros y a las proezas antiguas de la Escritura. En algunos de los salmos hace lo mismo. Dice, mira, estoy muy abrumado, muy agobiado, muy aturdido por la situación. Y dice ese salmo, voy a comenzar a recordar las cosas grandes que Dios ya ha hecho en el pasado. Porque eso me va a dar ánimos y fuerzas para pensar en lo que Él podría hacer por mí en el futuro. Y me voy a acercar más a Él. Y comienza a relatar desde la salida de Egipto. ¿Recuerdan ese salmo, no? Por ejemplo, y hay varios salmos que hacen esto. Y es bueno para nosotros ser agradecidos al respecto de ello y sentarnos en determinadas circunstancias. Eso aún hasta psicólogos no cristianos te dicen, siéntate y comienza tú a dar gracias. Cuidado, hay algunos que van más que de espirituales, de espiritistas, y te dicen sí, porque se te alinea el chakra tal con el tal Cuidado con esas cosas, cuidado. Tienes que dar gracias porque eso hace que el universo... hay unas palabras porque la palabra tiene poder y tal, y cuidado con esas cosas, tenga cuidado, céntrese en la palabra de Dios, en la Biblia, vaya a la Escritura, para que no comience a caer por derroteros extraños. Cosas que ha sucedido con mucha gente. Y el mismo apóstol Pablo dice que muchos se desviaron aún de la verdad. Tenga cuidado con esas cosas. Hay muchas proezas que podemos encontrar en la Escritura, pero si tú personalmente te pones a valorar tu vida, vas a darte cuenta que hay muchas proezas y logros que Dios ya ha hecho en ti y contigo. Y es bueno que tú hagas eso, porque eso te va a dar motivos reales y concretos para tú alabar a Dios. Porque tú dirás, claro, el Dios poderoso que sacó a Israel de Egipto con su mano poderosa, y dice, pero yo no estaba ahí. Y Dios que levantó de los muertos a Lázaro, y quizás viene y, cuidado, yo no estaba ahí. Pero quizás tú puedes pensar en tu caso, en tu condición, en tu situación, Dios que a mí me sacó de tal situación o de tal cosa en concreto. Gloria a Dios por eso, gracias. Dios que me libró de un problema que tuve X o Y, Señor, te doy gracias. Te pones a pensar tú, ¿cuántas veces a la semana yo me siento, me detengo
a alabar a Dios por sus proezas, por lo que ya Él ha hecho en mí personalmente. ¿Te has puesto a alabar a Dios? Y dices, no, nada. Y dice, hombre, le decía a uno, ¿qué tienes encima de tu cabeza? Le dice el pastor, pues tengo un techo, pastor. Entonces, significa que tienes una casa donde vivir. Sí, pastor, pero es que, bueno, no hay problema, vamos a salir a la calle, que te mojes y pases frío. No, aquí estoy bien. Pues ya tienes un motivo para dar gracias a Dios. ¿Y qué tienes ahí a tu izquierda? Un frigorífico ahí viejo que de hace 22 años. ¿Y qué tiene ese frigorífico? Comida. Pues ya tienes más motivos para dar gracias a Dios. ¿A que sí? Comenzamos, seguimos. Comienza a pensar. Detente. Comienza a alabar a Dios por sus proezas. Porque a veces como niños maleducados y malcriados, comenzamos a patalearle a Dios. Y ya hemos dado muchos ejemplos aquí de gente que vive diciendo cosas curiosas, de que no, hasta que Dios no responda yo no me paro de aquí. Cuidado con esto. Tengo que alabarlo por sus proezas. ¿Ha hecho alguna proeza? ¿Ha hecho algo grande Dios en ti? ¿Ha hecho algún logro en ti? ¿Has visto en tu vida algo? No, arrepiéntete, conviértete a Cristo. Ese es el mayor logro y milagro. Ese es el mayor. Si tú dices, no, todavía no, yo me lo he ganado, la salvación no te la vas a poder ganar, por más que te esfuerces. Si tú crees que no hay ningún logro que Él haya hecho por ti, es porque todavía no eres salvo. Y necesitas tener un encuentro personal con Cristo. Su mayor logro y su mayor proeza por ti y por mí ha sido en la cruz. Ahí Él venció el pecado y la muerte. Alabadle por sus proezas. Primero hemos visto dónde, en el versículo 1, ¿dónde debo alabar a Dios? Tanto en la tierra como en el cielo. En el santuario, hablando de la tierra, el firmamento, el cielo. ¿Por qué debo alabarlo? Por sus proezas y también en el versículo 2, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Hay un libro que he comprado esta semana, todavía no he comenzado a meterme ahí en el libro, del más famoso hasta el año 2004, ateo, de Finney, si mal no recuerdo el apellido ahora. Pero su libro se titula Dios existe. Porque cuando terminó y concluyó lo que eran todos los estudios científicos que estaba realizando, dijo, mira, esto no tengo yo manera de sostenerlo. Tiene que haber alguien que ha diseñado esto. Amén. No hay otra cosa. No puede ser que yo sostenga esto en el aire, porque dejo de ser un científico. Y posteriormente a eso, obviamente lo sacaron de todos los círculos a este hombre, y me dio mucha curiosidad porque un predicador muy conocido dio como referencia leer ese libro, que es muy interesante, etc. Y el libro se llama Dios existe, escrito por un ex-ateo. Decía uno, en lo que era el prólogo, que este hombre era el papa de los ateos. Y él decía, para que os hagáis una idea de qué significa o qué simboliza, es como si el papa de Roma dijera que Dios es un mito. Entonces imagínate tú, cuando este hombre, que era la punta de lanza del ateísmo académico en esa época, dice esto, pues ya todo abajo. Pero debo yo alabar a Dios conforme a la muchedumbre de su grandeza, pero lo primero es, ¿pienso yo que Él es grande? Si hemos dicho que el universo tiene una extensión que sigue en expansión o es infinito, según cada uno piense o crea, en este caso ya no sabría yo qué decirte. De aquí a unos años, pues ya, fíjate ahora, cuando yo estudiaba, Plutón era planeta, el universo era infinito y las mujeres eran mujeres. Imagínese usted, ahora ya casi soy un antiguo, ¿no? Yo digo, pues vaya, entonces qué cosa más curiosa. Ahora están todas estas cosas queriendo cambiarlas sin ningún sentido y de manera insensata. Esperamos una vuelta a la sensatez pronto de todas estas cosas. Pero fíjate, si decimos que es tan espacioso, tan inmenso, en este caso, el cielo astral, aquel que lo hizo, ¿qué tan grande es?
aquel que dice la Biblia que llama a cada una de las estrellas por su... Dice que en la amplitud de esos 50 años luz de diámetro que alcanza este telescopio, que hemos visto, el James Webb, alcanza unas 500.000 estrellas. Imagínese usted, unas 500.000, con sus respectivos fenómenos, etcétera, etcétera. Y yo creo que si miramos la agenda del móvil no tenemos más de 50, 60 personas. Y si de los que estamos aquí, yo creo que no, es muy poco probable que todos nos sepamos el nombre de todos. ¿O sí? ¿Usted se lo sabe el de todos? Yo creo que no. 500.000, bueno, 500.000 estrellas. Y veía un documental de gente que compraba estrellas. La gente está muy mal. Dice, mi amor, te he comprado una estrella y ahí está. ¿Y dónde? Sí, ahí. Ahí. ¿Lo habéis visto eso o no? De los que venden, está ahí. Ahí. No sé cómo cada uno ve la suya, pero como tienen nombre, le están poniendo nombres. Imagínate tú cuán grande es aquel que llama a las estrellas por su nombre. Ahora no me acuerdo el número exacto el número aproximado de los miles de millones de estrellas que había. ¿Te acuerdas, Julián? ¿Cuántos miles? Lo siento, pero es que tú eres el científico. En el espacio, había X. En el mar, las estrellas del mar. Bueno, salvo Patricio, no sé si hay muchas más con nombre. Patricio, el de Bob Esponja. Pero bueno, nada. No sé si tienen nombre las otras estrellas. Pero imagínate tú, si nosotros miramos y nos perdemos, si solamente pasamos por el mar así alguna vez, ¿no? A lo que hemos pasado y dices, wow, qué inmenso el mar. Pues piensa tú en el que ha creado todo esto. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Es para quedar en shock, decir, wow. Una noche de estrellas, aquí en la ciudad es un poquito más difícil eso, pero si te vas a un sitio más rural, miras arriba, cosa que se ha perdido en los últimos años. Creo que los jóvenes cuando hicieron el tema del campamento en estos días allí en Mentre, así que van al monte y miran las estrellas, como les he dicho, con los hermanos ahí, con las aplicaciones, y van viendo. Y mucho de eso se ha perdido hoy en día en la vida moderna que llevamos en las ciudades. Se ha perdido mucho. El que hizo todas estas cosas, cuán grande es, no somos conscientes de ello. Pero es bueno que nos sentemos y nos detengamos para que podamos tener quizás una idea en cuanto a la dimensión de nuestra alabanza. ¿Cómo debo yo alabar a este Dios tan grande? ¿Cuánto o cómo debo yo alabar a este Dios tan inmenso, conforme a la muchedumbre de su grandeza? En los versículos del 3 al 5 da una lista de instrumentos. Aquí vamos ya mucho más rápido, tranquilos. Por ejemplo, aquí ya, si me puedes poner las imágenes de los instrumentos, dice, alabadle a son de bocina. Bueno, aquí me han puesto el salterio, la bocina ya la pondremos luego. Alabadle con salterio y arpa, instrumentos de cuerda. Por ejemplo, este es el salterio. Dicen que la lira, por ejemplo, que es otro tipo, es también un instrumento de cuerda. Seguimos, hay otro más, el címbalo. Venga, dale para allá. Eso. Por ejemplo, en el capítulo 5, dice címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. No es que haya dos tipos de címbalos diferentes, sino la forma en la que se tocan, porque con estos dos, como con esos dos palillos, se toca de una manera u otra, de manera fuerte. Hablando de resonante, que tiene que ser de una manera, en un ritmo intenso y alegre, un poco alegre, movidito, no es fúnebre. O sea, en este caso el Salmo 150, si está en un funeral no vamos a, venga, sensatos también, pero estamos alabando a Dios por sus proezas, por su grandeza, y la idea de este instrumento es hacerlo de esta manera, con júbilo y con címbalos, en este caso resonantes. Cuando yo era más joven, recuerdo haber hecho un mini debate con un hermano
muy alegre espiritualmente, para dejarlo ahí. Y él me decía, mira, eso es lo que dice la Biblia. Nosotros obedecemos en nuestra iglesia la Biblia. Y yo decía, ¿por qué? Ustedes no, porque ustedes no sé cuánto, tal y tal. Mira, la Biblia dice que alabemos con salterio y arpa, y por eso saltamos, 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 saltamos. Y yo digo, pues tendrá razón este muchacho. Claro, yo no sabía que el salterio, no salterio, salterio era un instrumento de cuerda. Yo creía que era verdad, que era que saltando, salterio. Y por eso en la iglesia nosotros somos espirituales, porque alabamos con salterio y saltando y saltando. No es salterio de saltar, sino salterio, que es un instrumento de cuerda. Bien, alabarle con salterio y arpa. El arpa la conocemos, por eso no la he puesto aquí. Con pandero y danza, ya lo conocéis. No una danza, como decía pastor, vamos a poner una bachata cristiana aquí que vamos a verse. No estamos hablando de cosas sensuales, ¿eh? Tenga cuidado con esto. Vamos a poner aquí unas cumbias cristianas, pastor, mire. Ya verá usted. Usted se... ¿Eh? ¿Cómo? Pues eso me lo dijo uno que hoy no está aquí. Que se estaba cantando muy flojo. Que, pastor, hay que poner unas cositas ahí. Yo tengo un CD, mire, pero un CD, pastor. Tengo un CD, pastor, mire. Unos vallenatos que tengo. Está muy raro. Eso está muy raro. Déjalo ahí, los vallenatos esos. Yo no me sé la diferencia entre cumbia y vallenato, perdonadme. Yo no me la sé porque no soy de esa región. Así que no la sé. Pero él me decía eso, que tenía unas cosas ahí espectaculares para las iglesias. Bueno, alabarle con cuerdas y flauta, o sea, todo tipo de instrumentos de cuerda. Si tienes más curiosidad, puedes ir a la lista de instrumentos que David utilizó y que diseñó y que creó para lo que era la alabanza y demás. Y luego pasamos en el versículo 5, címbalos resonantes y címbalos de júbilo. Pregunta que me hizo una vez una persona, un joven. Bueno, la bocina, el siguiente que era la bocina, lo que pasa es que era un cuerno en principio, pero posteriormente, según ya era un cuerno que sonaba así como una trompeta. Posteriormente lo más parecido es una trompeta de metal. Esto era antiguo, que era una especie de cuerno de carnero que se utilizaba y que le llamaban bocina. Hoy en día cuando hablamos de bocina pensamos en esto. En mi país, aquí le llaman altavoz a esto. ¿En tu país le llaman bocina también? ¿Hay algún país donde le llaman bocina? Sí. Bueno, nosotros los que hablamos el castellano de verdad le llamamos bocina. Bocina de toda la vida. Bien. Bien. Pastor, ¿cuáles son los instrumentos santos y cuáles son los profanos? ¿Cuáles son los de Dios y los del diablo, pastor? ¿Cuáles son los instrumentos del diablo? Porque Tubal y no sé quién hicieron unos instrumentos y eso era del diablo. Y me pusieron una vez un folleto aquí. Me dieron un tratado, no sé si fue alguien de aquí de la iglesia o de otra iglesia. Hay una iglesia, creo que ha ido desapareciendo aquí en España, que se caracterizaba por eso, por tener música en concreto, pero solo a capela. Todos los instrumentos estaban prohibidos. Todos. No, que el piano, que no, porque eso era de un bordeles en Estados Unidos. No, porque la guitarra, no, eso es una cosa española del chacachaca y del aplaude. Y no, y todos los instrumentos eran malos. Y bueno, pues ellos lo justificaban de la manera que fuera. Hasta donde yo sé, esas iglesias todas en España han desaparecido ya. Yo no conozco, la denominación era Iglesia de Cristo, solo así se llamaban. Yo no conozco de momento ninguna ahora, no sé si hay algunas, pero sí que me habían dicho de unas cuantas que estaban, creo que en la zona de Carabanchel, por ahí, por ese lado, y no están. Han ido desapareciendo poco a poco. Si vamos a San Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24, encontramos a Jesús hablando aquí con la samaritana y dándole una lección de lo que es la adoración, la alabanza, etc. Bueno, la adoración más que
más que la alabanza en concreto, pero aplicamos este pasaje para intentar orientarnos hacia el tema que tenemos. Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Dice la samaritana a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, o sea, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Obviamente hay muchas cosas que tienen que ver con la cultura de los pueblos, pero qué mejor pueblo para enseñarnos a adorar a Dios que el pueblo del Dios de Israel, en este caso Israel. Hay aspectos concretos de su cultura que, bueno, no compartimos ni hacemos ni nada por el estilo, pero si vemos lo que son nuestros himnos, cánticos, etcétera, la gran mayoría están basadas en los salmos. Obviamente, bueno, eso es en cuanto a lo clásico. Muchas de las canciones modernas no sé si están basadas en los salmos. Hay muchas canciones modernas que no lo tengo tan claro, pero de la manera clásica, pues es eso. Hay instrumentos en congregaciones que no se usan, por lo que sea. Eso la iglesia, en este caso, cada iglesia, la nuestra, tenemos aquí guitarra, creo que había alguna otra cosa más por ahí, la caja, el piano, etcétera. Bueno, cada iglesia en ese aspecto es libre de decidir con qué instrumentos adora. Nosotros intentamos respetar eso. No, hasta ahora, gracias a Dios, no hay debate. Ha habido en alguna otra ocasión debates sobre cuáles instrumentos eran santos y cuáles eran profanos, cuáles eran de Dios y cuáles eran del diablo. Gracias a Dios, de momento no tenemos ese debate y por eso no hay necesidad de profundizar demasiado en este aspecto. Pero sí la iglesia, en este sentido, tiene la potestad de decir, vamos a adorar con estos instrumentos, sí, y con estos no. No porque estos sean de Dios o porque estos sean del diablo, sino porque culturalmente nos sentimos más identificados con estos que con estos. Y no pasa absolutamente nada. ¿Hay que alabarle con instrumentos? Si es posible, sí. Si usted no sabe tocar ningún instrumento, pues lamentablemente no adora con instrumentos. Una vez en la iglesia hubo esa circunstancia y lo que hicimos fue recurrir a las pistas. No es tan difícil. Tomamos unas pistas grabadas y ya los instrumentos con la modernidad del internet están todos grabados, los himnos, y no hay ningún problema. Es muy triste usted llegar a una iglesia y que todos estén cantando solo a capela sin más. Sí, hay gente que canta muy bien, gloria a Dios, pero no todos tenemos esa virtud, no todos. Yo me defiendo y canto, pero solamente cuando tengo mucha hambre. Bien, eso ya. No podemos clasificar, porque me pasó con un hermano. Fuimos allí a la iglesia a visitarle. Por ejemplo, literalmente, él decía, la batería es del diablo porque venía del heavy metal y de no sé qué. Y cuando fuimos a la iglesia, unos 3 años después, había una batería y 2 guitarras eléctricas. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Me explico. ¿Ahora esta iglesia es de Dios o ya no es de Dios? ¿O esa batería está santificada de alguna manera? O sea, hay gente que se va a unos extremos que luego se tiene que desdecir. Tenga cuidado. Volvemos al Salmo 150 para terminar. Versículo 6. Esto es como si fuera la gran comisión de los salmos. ¿Recuerdan cómo terminan los evangelios esencialmente sinópticos? ¿Con qué suelen terminar? Con la gran. Y aquí el Salmo 150, que es el último de los salmos, y este es el último versículo del libro entero de Salmos, termina con un mandato.
todo lo que respira, ¿qué? Alabe, ajá, que es la forma de contracción de Jehová. Aleluya, o sea, alabad a Jehová. Todo lo que respira, alabe. ¿Tú estás respirando? Solamente el hecho de tú estar respirando te hace ver a Dios. No como aquel joven astronauta que decía, es que no lo veo. Cuando Dios creó a Adán, ¿qué dice la Escritura que sopló en su nariz? Para que se despierten. Eso. Aliento de vida. ¿Tú te has despertado esta mañana? Amén. Bueno, no, me han despertado. Bueno, te has despertado. Quizás no te quería despertar, pero bueno. Ahora en el culto te han dado un codazo para que no te duermas, también te has despertado. Bueno. Aliento de vida, soplo. Si tú estás respirando hoy, ahora, es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué estás? Fíjate, había un médico que decía que si dependiera de nosotros el respirar, todos estaríamos muertos. Porque seguro que a la mitad se le iba a olvidar. Seguro que a la mitad se le olvida y a la otra mitad se cansaban de respirar. Y dicen, me canso, ya, me muero. ¿O no? O sea, fíjate, ¿de qué depende que tu corazón lata? ¿Eres tú que lo estás empujando, bombeando? Es que no tengo motivos. ¿Que no tienes qué? ¿Motivos que no tienes motivos para alabar a Dios? ¿Estás respirando? Pues un mandato de Dios que le alabes. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí en esta tierra, de estar vivos, de respirar el aire que tú nos das de manera gratuita por tu gracia y tu misericordia. Perdónanos, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, porque somos muy malagradecidos pensando que merecemos todo, cuando ni siquiera tenemos la capacidad de reconocer que por ti, por tu gracia, estamos aquí en pie y vivos. Padre, cuántas cosas ignoramos que no dependen de nosotros en absoluto. Pero gracias porque tú nos guardas. Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti. Que no seamos tan ignorantes y tan blasfemos para no agradecerte y reconocerte a ti como Dios. Padre, gracias, y te pedimos por cada uno de nosotros, que somos a veces tan ligeros en la alabanza y que la descuidamos tanto. Padre, perdónanos, porque es simplemente un signo de lo malagradecido que somos muchas veces contigo. Padre, pero hay muchos también aquí que no han tenido el privilegio de conocerte y reciben de tu parte un mandato directo a alabarte solo por ya respirar, porque tú les soportas en su pecado con paciencia. Que puedan entender y reconocer, Padre, que solamente por ti están aquí en esta tierra y en este lugar. Que no es una coincidencia que hoy hayan podido venir y escuchar tu palabra. Que puedan reconocerte a ti, Padre Celestial, como el único Dios verdadero. Y que esta vida no puede ser casualidad ni fortuna. Padre, sigue tú con tu Santo Espíritu tocando los corazones y convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Descansamos en tu poder y en tu misericordia. Gracias por tus proezas y por tus grandezas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.